Mi hija no me invitó a su boda. Cuando le pregunté, me dijo, eres demasiado anticuada. Nos avergonzarías. Este evento era para gente refinada y especial. Me tragué el dolor y guardé silencio porque ella no tenía ni idea de que yo cargaba con una herencia oculta de $18 millones. Una semana después, sonó el teléfono. Rachel sollozaba, con la voz temblorosa. Mamá, ayúdame. He vivido en Sarasota la mayor parte de mi vida. A mis 65 años, soy maestra de primaria jubilada. Mi casa es pequeña, soleada y tranquila, a pocas cuadras del agua. Guardo mi sencillo café matutino en el porche, cuido las bugambillas del jardín y escribo breves reflexiones en un diario de cuero. Los vecinos me llaman práctica, incluso frugal. Lo que no saben es que guardo un secreto más pesado que el oro mismo. Mi difunto esposo me dejó un fideicomiso de $18 millones. Ese dinero está guardado, bajo llave, en una estructura que él diseñó para protegerme. Para el mundo, solo soy Ramona Ellis, con unos $50,000 en ahorros para gastos médicos, una viuda que vive de una pensión. Y así es como lo quiero. Rachel, mi única hija, fue una vez la luz de mi vida. Hablábamos hasta altas horas de la noche cuando ella estaba en viajes de la prepa a Clearwater, cuando estaba en la universidad, horneando pasteles por las tardes. Pero algo cambió tras la muerte de su padre. El dolor creó un silencio entre nosotros. Y en ese silencio apareció Mason Delaney, un hombre de palabras suaves que se consideraba un profesional inmobiliario. Al principio no sabía que Rachel se había topado con el patrimonio de su padre. Páginas de carpeta llenas de números, declaraciones fiduciarias e instrucciones. Mason lo vio como una oportunidad. Podía oír su voz en mi cabeza, aunque no estaba en la habitación. Este dinero debería pertenecer a la joven familia. No a una anciana que vive sola. El primer golpe fue una notificación de Facebook. Una amiga me había enviado un mensaje con fotos adjuntas de Rachel con un vestido de novia. La luz del sol danzaba sobre lentejuelas. Mason con un smoking a medida. Los invitados lucieron vestidos de satén y pajaritas negras. Un resort de 5 estrellas en Miami sirvió de escenario. Estudié cada imagen, fijándome en los detalles. Las torres de champán. Los arcos florales. Las iniciales grabadas en hielo, casi ocultas en la esquina de una fotografía, eran el logo de una lujosa organizadora de bodas. Era una firma silenciosa de extravagancia. Me temblaban las manos al marcar a Rachel. Me dije a mí mismo que debía tener algún motivo, algún malentendido. La línea se conectó. Su voz era fría. Firme. Pregunté. ¿Por qué no estaba allí, Rachel? ¿Por qué no me invitaste a tu boda? No hubo pausa, ni vacilación. Mamá, dijo con un tono tan cortante como el cristal. Eres demasiado anticuada. Nos habrías avergonzado. Este evento era para gente especial y refinada. Tú no encajas en esa imagen. Sus palabras fueron como golpes. Por un instante me quedé sin aliento. La sala a mi alrededor difuminaba las fotos de Rachel. De niña. La manta tejida por su abuela. El ligero olor a aceite de lavanda. Sostuve el teléfono en silencio esperando a que se ablandara, pero no lo hizo. Terminó la llamada con una breve despedida, dejándome solo en una casa que de repente me pareció extraña. Esa noche, sin poder dormir, busqué un viejo iPad que Rachel usó una vez cuando se quedó conmigo. La pantalla se iluminó y una pequeña notificación brilló en el extracto disponible. Se me encogió el corazón. Era la confianza. Había visto los documentos, quizá incluso había iniciado sesión. La red protectora de mi esposo, el último regalo que me dejó, era ahora una diana pintada con neón. A la mañana siguiente, la señora Henderson, del otro lado de la calle, pasó por allí. Miró una de las fotos de la boda que había dejado en la mesa de la cocina. Ese resort, susurró, negando con la cabeza, es carísimo, deben de estar nadando en dinero. No tenía ni idea de la amarga ironía que le producían sus palabras. Miré el bolígrafo dorado que tenía en la mano. El bolígrafo de mi esposo. Lo llevo conmigo todos los días, símbolo de las promesas que hicimos. Solo lo uso para firmar diarios o terminar un boceto en los márgenes de mis cuadernos. Nunca contratos. Nunca dinero.
Es mi voto silencioso. No dejaré que la avaricia me guíe, pero mientras el bolígrafo brillaba bajo la luz del sol de Florida que entraba por la ventana de la cocina, sentí las primeras olas frías de la traición, estrellándose contra mí. Mi hija había cruzado un umbral. Y ya podía sentir la tormenta que se avecinaba. Una semana después de la llamada de la boda, el silencio entre nosotros se extendía como un alambre de púas. Me dije a mí mismo que tal vez me contactaría, tal vez se ablandaría. Pero el teléfono permaneció en silencio hasta una tormentosa tarde de jueves, cuando finalmente Rachel llamó. Su voz se quebró en la línea entre sollozos entrecortados. Mamá, por favor, ayúdame. Estamos en problemas. Todavía debemos $20,000 por las facturas de la boda. La banda, las flores, el catering, amenazan con demandarnos. Necesitamos ayuda. Solo por esta vez, sus palabras me envolvieron el corazón como enredaderas. La imaginé llorando, con el pelo enredado y la voz temblorosa. Y por un instante, olvidé el dolor de su desdén. Olvidé que me había llamado demasiado anticuada, demasiado vergonzosa para estar a su lado. Solo escuché a la niñita que una vez me agarró la mano después de las pesadillas. Dudé. Rachel, sabes que no tengo muchos ahorros. Solo guardo 50,000 para emergencias médicas. Me cortó el pago. Mamá, tienes más de lo que creemos. ¿Verdad? Siempre has ocultado cosas. Por favor, solo necesitamos que esto salga adelante. La mención de algo más de lo que creemos me dio escalofríos. Era la sombra de la confianza, el secreto que nunca debió conocer. Pero sí lo sabía. Mason debió haberle dicho lo fácil que sería, como una pequeña transferencia de mamá lo arreglaría todo. Sentí una opresión en el pecho. Respiraba entrecortadamente. Inmóvil. Me rendí. Te enviaré 5, susurré, esperando que fuera suficiente. Inicié sesión en mi cuenta, con dedos temblorosos, y transferí $5,000. Mi estómago se movió al ver la pantalla de confirmación. Casi de inmediato, recibí un mensaje de un número desconocido. Gracias por empezar a entender. Las palabras eran sensatas. Frías. Sabía que era Mason. Intenté dormir esa noche, pero cada crujido de la casa me parecía una traición que respiraba en mi puerta. Cuando por fin amaneció, preparé café con las manos temblorosas. Recé para que $5,000 acabaran con esto. Pero a la tarde siguiente, mi teléfono vibró con una alerta. Abrí la aplicación del banco y sentí que me flaqueaban las rodillas. Habían desaparecido otros $10,000. El saldo me llamó la atención. $15,000, agotados. Llamé al banco presa del pánico. El representante habló con calma, pero me zumbaban los oídos con el sonido de un robo. Señora Ellis, hemos detectado actividad sospechosa. Ayer se realizó una transferencia de $10,000 usando su aplicación registrada. Me quedé sin aliento. Rachel me había instalado esa aplicación hacía años, configurando todas las contraseñas. Debió de haber dejado una puerta trasera. Le había confiado mis finanzas de la misma manera que le confié mi vida. Y ahora me daba cuenta de lo profundo que había sido el cuchillo. El representante continuó. También hay una transferencia pendiente de $9,850 a Oceanic Vesta Holdings, LLC. ¿Quiere que la congelemos de inmediato? Apreté el teléfono como si fuera un salvavidas. Sí. Congélalo. Por favor. Hubo una pausa. Entonces, un suave clic resonó por la línea. Un sonido que parecía la salvación, como un candado que se cerraba. Por un instante, solté un suspiro que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Más tarde esa noche, fui a la sucursal a buscar los estados de cuenta impresos. Las luces fluorescentes zumbaban en el techo mientras yo, sentado en un cubículo estéril, hojeaba los periódicos. Cada página era una herida. Paquetes de luna de miel reservados en Hawái, compras de lujo, zapatos de diseñador, relojes personalizados, todo a mi nombre. A mi cuenta. Apreté los papeles hasta que se me pusieron blancos los nudillos. Mi hija, mi sangre, había transformado mis ahorros en fuegos artificiales, para que desconocidos vieran champán para los invitados. Nunca vería sábanas de seda en habitaciones de hotel, nunca las vería. Mason había guiado sus manos,
pero Rachel había pulsado los botones. Llevé la carpeta a casa, la puse en la mesa de la cocina junto a mi bolígrafo dorado y me quedé mirándolas fijamente. Una debía protegerme, la otra, registrar el robo de mi confianza. La voz de mi esposo resonó débilmente en mi memoria diciéndome que el dinero era para proteger mi dignidad en mis últimos años. Ahora, bajo el cielo nocturno de Florida, me di cuenta de que la tormenta apenas había comenzado. El teléfono sonó tarde un domingo por la noche. Había pasado el día intentando recomponerme, repasando viejos planes de clase, regando las plantas, fingiendo que la vida era normal. Pero cuando vi el nombre de Rachel brillar en la pantalla, se me encogió el corazón. Respondí rápidamente, desesperada por un poco de reconciliación. Rachel, ¿por qué haces esto? ¿Por qué aceptas dinero sin preguntar? Su suspiro resonó en la línea. Mamá, no lo sabía. Mason maneja las finanzas, él es quien mueve las cosas, yo no sé ni la mitad. Entonces. Su voz resonó de fondo, con una orden tajante. Dile que, si sigue interfiriendo, no volverá a saber de nosotros. Jamás. El tono de Rachel se endureció, haciéndose eco de sus palabras. Si perturbas a nuestra familia, mamá, te eliminaremos por completo. La llamada terminó con el pitido hueco de la desconexión. Me quedé allí sentado, mirando mi reflejo en la ventana oscura. Sintiéndome como si me hubieran borrado de su vida con solo pulsar un botón, el lunes por la mañana descubrí que había hecho. Precisamente eso. Abrí Instagram y descubrí que me habían bloqueado. Su rostro sonriente, antes tan cercano, ahora estaba oculto. Pero la traición siempre encuentra grietas. La señora Henderson, del otro lado de la calle, pasó agitando su teléfono. Mira, Ramona, todavía puedo ver las publicaciones de Rachel. Debe haber olvidado bloquearme. En la pantalla brillaban imágenes de Rachel dando vueltas con vestidos de diseñador, agarrando bolsos que valían más que un año de mi pensión, descansando junto a las piscinas de los resorts con copas de champán. Mason posaba junto a ella con camisas de lino. Su sonrisa amplia, sus ojos como acero frío. Henderson tocó la pantalla. Publicó esto ayer. No me parece que esté ahogada en deudas. Se me revolvió el estómago. Rachel me había robado no por sobrevivir, sino por el espectáculo. Unos días después, recibí el siguiente golpe. Rachel volvió a llamar, esta vez con voz empalagosa, casi ensayada. Mamá, tengo algo que decirte. Estoy embarazada. 3 meses de embarazo. Serás abuela. Se me saltaron las lágrimas, a pesar de mi ira. Por un instante, una frágil alegría brilló en mi interior. Pero entonces sus palabras se intensificaron. Tienes 18 millones, mamá. Solo necesitamos una pequeña parte. Si no ayudas, nunca conocerás a tu nieto. Minutos después, recibí una ecografía en mi bandeja de entrada. Blanco y negro granulado, una sombra que bien podría haber sido la de un niño. La imprimí y la miré hasta que me temblaron las manos. Esa noche, invité a Henderson. Necesitaba otra mirada. Se puso las gafas, se acercó y frunció el ceño. Mira, dijo, haciendo zoom con su teléfono. Una tenue marca de agua se extendía por la esquina. Golpeó un par de veces murmurando, y luego se quedó paralizada. Ramona. Esto es de un blog de archivo. Mira, en su pantalla apareció exactamente la misma imagen, con la misma marca de agua intacta, descargada de un foro de embarazo. Casi se me doblan las rodillas. La foto no era una ventana al vientre de mi hija. Era un cebo disfrazado de esperanza, destinado a abrir la bóveda de mi corazón. Me hundí en una silla, apretando el ultrasonido contra mi pecho. El papel se arrugaba en mis manos. Todos esos años de cuentos para dormir, rodillas raspadas que susurraban secretos, y ahora ella ejercía la maternidad. Como un arma que me golpeaba, donde sabía que era más débil. Al día siguiente, le llevé las pruebas a mi abogado. Su despacho olía a cuero y papeles polvorientos, apilados en torres precisas. Dejé la ecografía sobre su escritorio, como una confesión. Lo examinó brevemente y luego me miró fijamente. Le pregunté lo más sencillo, dijo, ¿qué clínica? ¿Qué fecha de cita? Más tarde, cuando confronté a Rachel, repetí sus palabras. Rachel.
¿Dónde se tomó esta foto? ¿Cuándo es tu próxima cita? Al otro lado de la línea, solo hubo silencio. Luego, un tartamudeo frágil y poco convincente. Eso. No importa, o ayudas o no. Su voz se quebró, pero no por la verdad. Ahora sabía la verdad. Lo sentí en lo más profundo de mis huesos, más frío que cualquier viento invernal. Mi hija se había ido, tragada por la codicia y por las promesas susurrantes de Mason. Solo quedaba una máscara dispuesta a mentir sobre la vida misma. Por una porción de $18 millones, y al colgar, sentí que la fractura en mi corazón se agrandaba. Separando el amor de la confianza. Madre. De la hija. Nunca imaginé que me encontraría sentada en una oficina gubernamental, presentando una denuncia sobre mi propia hija. Sin embargo, ahí estaba, en un edificio silencioso con luces fluorescentes zumbando en el techo, con una carpeta llena de extractos bancarios y capturas de pantalla. Me temblaban las manos al entregárselas a la mujer detrás del mostrador de la Agencia de Protección de Adultos. Mi hija y su esposo me han estado robando el dinero, susurré. Las palabras me supieron a ceniza. Creo que planean robarme más. El rostro de la mujer se suavizó, pero sus preguntas fueron precisas y cortantes. Me prometió que la agencia se coordinaría con la policía y que no estaba sola. Aún así, mientras caminaba de regreso a mi auto, me sentí más sola que en años. Denunciar a Rachel fue como cortarme el brazo para salvarme. En cuestión de días, el caso avanzó más rápido de lo esperado. El tribunal emitió una orden de protección temporal. Sin contacto. Sin acceso financiero. Se acabaron los robos silenciosos en la noche. Un juez me miró a los ojos y dijo, señora Ellis, está protegida hasta la audiencia completa. Las palabras deberían haberme tranquilizado, pero en cambio, me resonaron en el pecho. La protección escrita no pudo protegerme de la verdad. Mi hija había elegido la codicia sobre la sangre. Mientras el papeleo avanzaba por el sistema, la investigación expuso grietas en la imagen cuidadosamente cuidada de Mason. Durante meses, se pavoneaba en cenas familiares, presumiendo de haber cerrado tratos inmobiliarios. Presumiendo de las colas de clientes que lo esperaban. Pero al revisar sus registros de licencias, se supo la verdad, no tenía licencia. Ni carrera. Solo engaños. No era un agente inmobiliario. Era un estafador que había engañado a mi hija con ilusiones de riqueza. Recibí una llamada del banco poco después. El tono del representante era profesional. Pero percibí un dejo de incredulidad en su voz. Señora Ellis, podemos confirmar que los fondos que usted reportó fueron transferidos a Oceanic Vista Holdings LLC. La cuenta ha sido congelada. El señor Delany figura como beneficiario. Las palabras me impactaron como una ola. Mason no solo había influenciado a Rachel. Había construido una empresa como embudo. Un conducto directo de mis ahorros a sus bolsillos. Y Rachel había observado, quizá incluso ayudado, como él lo desviaba. La última grieta en su historia surgió de un lugar inesperado, la organizadora de bodas. Al contactarla, me entregó contratos y facturas sin problema. Las cifras eran alarmantes. Pero lo que me decepcionó fue el correo electrónico con fecha y hora que me proporcionó. 1:43 de la mañana. Un mensaje de la propia Rachel. Aumenten el número de mesas VIP a 12. Añadan cañones de confeti para el corte del pastel. Las facturas no fueron resultado de gastos inesperados. No fueron la súplica desesperada que Rachel había pintado por teléfono. Eran mejoras. Lujos. Brillos en el aire para impresionar a desconocidos, pagados con mi futuro. Me quedé mirando ese correo electrónico un buen rato. Mi pecho subía y bajaba a un ritmo irregular. Solo por esta vez. Rachel había dicho con voz temblorosa. Nos estamos ahogando. Y ahí estaba ella, a la 1:43 de la madrugada, exigiendo fuegos artificiales. Los $20,000 que pedía no eran más que un cebo. Una historia creada para conmoverme mientras ella construía un espectáculo de vanidad. Por la noche, cuando la casa estaba en silencio, dejé el bolígrafo dorado sobre la mesa junto a las pruebas, extractos bancarios, capturas de pantalla y contratos. El bolígrafo brillaba bajo la luz de la cocina. Un recordatorio de las promesas que mi esposo y yo hicimos una vez.
Recuerdo que me dijo, este dinero es para ti, Ramona. Para la dignidad, para la seguridad. No dejes que nadie lo tergiverse. Pero ya lo habían tergiversado. Por la voz de mi hija. Por las amenazas de Mesen. Por las mentiras del embarazo. Y la crueldad de la exclusión. Lo que querían no era familia, ni amor, ni siquiera perdón. Querían el control. Mientras los papeles de la orden de protección se enfriaban en el mostrador. Sabía una cosa, con dolorosa claridad, la máscara se había desprendido. Mason no era un agente inmobiliario. Rachel no era una víctima. Y las personas en las que más confiaba se habían declarado mis enemigas. El peso de todo aquello finalmente me quebró. Las llamadas interminables, las acusaciones, el descubrimiento de las mentiras de Becho, me oprimieron el pecho, hasta que una noche, sentí un dolor agudo que se extendía como fuego por mis costillas. El mundo, inclinado. Recuerdo aferrarme a la encimera de la cocina, el sonido del cristal rompiéndose, mientras una taza se me resbalaba de la mano. Luego, oscuridad. Al despertar, estaba en una cama de hospital. El techo, de un blanco estéril. El pitido de las máquinas marcaba cada frágil segundo. Sentía el pecho pesado y la garganta seca. El médico me dijo que había sufrido un infarto leve. El estrés, dijo con firmeza, puede matar, tan seguro como cualquier enfermedad. Pensé que tal vez Rachel correría a mi lado con cariño. Tal vez Mason se alejaría, pero la esperanza tiene una cruel forma de disfrazarse. Al día siguiente, mientras la medicación me dejaba somnolienta y débil, oí que la puerta se abría. Rachel entró con sus tacones, que resonaban contra las baldosas, cargando una gruesa pila de papeles apretada contra el pecho. Tenía los ojos rojos, pero no por llorar. Mason lo seguía de cerca, como una sombra que se extendía demasiado. Rachel se inclinó sobre mí, con la voz ensayada y urgente. Mamá, tienes que firmar esto. Es un poder notarial. Con esto, puedo cuidar de ti y del bebé. ¿Quieres que tu nieto viva en la miseria mientras acumulas dinero que ni siquiera necesitas? Sus palabras me traspasaron, más profundamente que las agujas en mi brazo. Intenté incorporarme, pero el esfuerzo me provocó mareos. Mi monitor cardíaco aceleró el ritmo, delatando mi pánico. Mason se acercó. Su voz era baja y venenosa. No entiendes, Ramona, esta es la única salida. Firmas o condenas a tu hija y a tu nieta. Miré a Rachel, mi hija, mi niña. Una vez la cargué en brazos y vi a una desconocida. Sostenía los papeles como un arma, golpeando la superficie con las uñas como si cada golpe fuera un clavo más en mi ataúd. Con manos temblorosas, busqué en el cajón de la mesita de noche. Las enfermeras habían dejado allí mis pertenencias al ingresarme. Saqué el bolígrafo dorado. El bolígrafo de mi marido. El que me había prometido a mí misma que nunca firmaría mi alma. Lo puse sobre la manta que nos separaba, lo uso para firmar. Cuadros. Susurré con voz ronca pero firme. No te cederé mi vida, los ojos de Rachel brillaron de confusión. Abrió la boca para discutir, pero la puerta se abrió de golpe. Un notario del hospital y una trabajadora social entraron, llamados por la propia Rachel, para presenciar la firma. Echaron un vistazo a mi cuerpo tembloroso, la vía intravenosa en mi brazo, la neblina de la medicación que me nublaba el habla, y negaron con la cabeza. No está en condiciones de firmar nada de lo que el notario dijo con firmeza, añadió la trabajadora social. Esto parece coerción, protestó Rachel, alzando la voz, pero llamaron a seguridad. Vi con la vista borrosa como dos guardias sacaban a Rachel y Mason de la habitación. Mi hija tenía el rostro tenso por la rabia y gritaba con voz aguda por encima del hombro. Te arrepentirás de esto, mamá. Te arrepentirás. La puerta se cerró, dejando solo el pitido constante de las máquinas y el latido de mi corazón. Pensé que la tormenta había pasado. Me equivoqué. Minutos después, mi teléfono vibró en la bandeja a mi lado, me temblaban las manos al desbloquearlo. Un mensaje iluminó la pantalla. Era Mason. Si no firmas hoy, mañana, todo el mundo sabrá que tienes 18 millones, pero egoístamente te los guardas para ti y dejas que tus hijos vivan en la miseria. Las palabras se arrastraban por la pantalla como veneno, cada una presionando con más fuerza mi frágil interior. Me dolía el pecho de nuevo.
Pero esta vez no era por la enfermedad, sino por darme cuenta de que la voz de mi hija y su amenaza se habían convertido en una sola. Cerré los ojos, volví a dejar el bolígrafo dorado en la mesita de noche y dejé que el peso de la traición me calara los huesos. Querían convertir mi amor en una firma, mi protección en un arma contra mí. Pero yo había trazado mi límite. Y no lo cruzaría. El día de la audiencia llegó con un cielo gris y pesado. Me quedé en el pasillo del juzgado, mientras el murmullo de voces a mi alrededor se desvanecía bajo el latido de mi pecho. Apreté la pluma dorada de mi esposo con una mano, no para firmar, sino para fortalecerme. La orden de protección temporal ya estaba en vigor, pero el mensaje amenazante de Mason la había convertido en una violación aún mayor que el tribunal no podía ignorar. Cuando el alguacil me llamó, entré. Rachel y Mason estaban sentados en la mesa de enfrente. La mirada de Rachel se apartó de la mía, pero Mason se recostó en su silla con una sonrisa que me dejó helada. Su confianza se quebró solo cuando la evidencia empezó a salir a la luz. El primer golpe lo recibió con la ecografía. Mi abogado colocó la impresión en la pantalla para que el tribunal la viera. Se la envió a la señora Ellis como prueba de embarazo. Tocó la esquina donde la tenue marca de agua se extendía como una cicatriz. Esta imagen proviene de un blog público de archivo. Es idéntico, hasta el último píxel, jadeos resonaron en la habitación. Vi el rostro pálido de Rachel, con los labios apretados. Se removió en la silla, pero no dijo nada. Mi corazón se encogió, no de compasión, sino del vacío reconocimiento de que la niña que una vez sostuve había elegido el engaño sobre la verdad. Luego llegaron las facturas de la boda. Los documentos del organizador se apilaban en el estrado del juez. Mi abogado destacó el correo electrónico que Rachel había enviado a la 1:43 de la madrugada. Aumentar las mesas VIP a 12, añadir cañones de confeti para el corte del pastel. El juez frunció el ceño. La sala del tribunal se volvió más fría, como si todos sintieran el pulso de la extravagancia en la página. Mi abogado dijo que esto no era una factura de emergencia. Esto era indulgencia, la declaración de 20,000 pesos a la señora Ellis era un cebo. Los ojos de Rachel se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de remordimiento. Eran las lágrimas de una niña atrapada en la mentira que ella misma inventó, testificó el banquero a continuación. Habló con franqueza y profesionalismo. Los fondos de las cuentas de la señora Ellis se canalizaron a Oceanic Vista Holdings LLC. La cuenta ha sido congelada. Los registros muestran al señor Delany como único beneficiario. Mason se movió hacia adelante, luego su sonrisa se desvaneció, con la mandíbula apretada, intentó interrumpir, pero el juez lo silenció con un gesto. Mi pulso se calmó, se aceleró y se aceleró. La verdad ya no estaba oculta. Finalmente se leyó en voz alta el historial hospitalario. La nota de la trabajadora social describía mi estado ese día, medicada, vulnerable, presionada por mi hija y su esposo para que firmara el poder notarial. La negativa del notario resonó en la sala, como un repicar de campanas por los muertos. Coacción, claro como el agua. Miré a Rachel entonces. Por primera vez en meses, la obligué a mirarme a los ojos, mi voz resonó por la sala con más firmeza que en mi interior. Te amo, dije con un nudo en la garganta. Pero no dejaré que destruyas mi vida. El silencio posterior fue ensordecedor. Vi cómo algo se quebraba en su expresión, el desafío se transformaba en vergüenza. Pero ya era demasiado tarde. El mazo del juez golpeó con fuerza y firmeza. Se prorroga la orden de protección. Se prohíbe el contacto. Se prohíbe la interferencia financiera. Este expediente será remitido a un proceso penal. Cerré los ojos al sentir que el peso no se había aliviado del todo. Pero lo suficiente para dejarme respirar. Entonces llegó la carta, mi abogado la depositó con delicadeza ante el juez, sellada durante 10 años, hasta que se impugnó el fideicomiso. Llevaba la letra de mi esposo, la que yo había memorizado tras años de cartas de amor y listas de la compra. El juez me permitió leerlo en voz alta. Mi querida Ramona, comenzaba, esta confianza se construyó para ti. Para tu dignidad, para tu seguridad, para los años que vivirás sin mí. Nadie debe tocarlo. Ni un niño, ni un familiar, ni un desconocido. Es solo tuyo. Si alguna vez se abre esta carta, debes saber que la escribí para protegerte de la explotación.
No dejes que nadie la desvíe de ese propósito. Se me quebró la voz. Pero terminé. Las lágrimas nublaron la sala, y por un instante, sentí la presencia de mi esposo a mi lado, su mano sosteniéndome. Cuando levanté la vista, el juez asintió, su rostro se suavizó. Esta confianza permanecerá intacta. Señora Ellis, la intención de su esposo es clara. Y este tribunal la respetará. Rachel agachó la cabeza. Mason miró fijamente la mesa, con la furia ardiendo bajo su piel. Guardé el bolígrafo dorado en mi bolso, agarrándolo con fuerza. Había sobrevivido a la tormenta, pero sabía que no había terminado. Se avecinaban cargos criminales y la fractura en mi familia podría no sanar jamás. Aún así, al salir a la tarde gris, las nubes parecían más tenues. El aire se respiraba mejor. La máscara había desaparecido. La verdad estaba a la vista. Y por primera vez en meses, sentí que ya no era yo quien estaba siendo juzgado. La sanación es un proceso silencioso. No se logra con aplausos ni grandes revelaciones. Se logra con respiraciones pequeñas y constantes. En las mañanas en que el sol se siente más suave que el día anterior. Después de la audiencia, comencé a reconstruirme. Me uní a un grupo de apoyo para personas mayores en el centro comunitario, un círculo de hombres y mujeres que cargaban con sus propias cicatrices. Cada semana, nos sentábamos en sillas plegables y compartíamos historias de traición, pérdida y supervivencia. Por primera vez en meses, no me sentía sola. Empecé a escribir de nuevo en mi diario, llenando página tras página con los fragmentos de mi corazón. Escribí sobre el tribunal. Las mentiras. El peso de la pluma de oro en mi mano. Las palabras fluían como un torrente en cada entrada. Un recordatorio de que mi voz aún importaba. Con una pequeña fracción de mis ahorros. Nada de la confianza. Me inscribí en una clase de arte. De pie ante un lienzo, temblando, descubrí una parte de mí que había enterrado hacía tiempo. Al principio, los trazos eran desordenados, pero cada color me recordaba que la vida aún podía crear belleza a partir del caos. Cuando cumplí 66 años, no esperaba gran cosa. Pero la señora Henderson preparó un pastel, el grupo de apoyo trajo flores y mi modesta sala de estar resplandeció de risas. Miré a mi alrededor y vi rostros que eligieron estar conmigo, no por consanguinidad, sino por respeto y cariño. Me di cuenta de que la familia no siempre nace. A veces se elige y se construye por amor mutuo, no por obligación. En las semanas siguientes, aseguré todas las puertas que Mason y Rachel habían intentado forzar, cambié mis claves, activé las alertas de transacciones, cerré el viejo apartado postal y congelé mi crédito. Cada paso era como girar una llave, encerrando no solo el dinero, sino también el miedo que me habían inculcado. Por primera vez en años, me sentí segura. 6 meses después, llegó una carta. La letra me resultaba familiar. Rachel. Me temblaban las manos al abrir el sobre, pero antes de desdoblarlo, lo atravesé con el bolígrafo dorado. Solo leí la primera línea. Lo siento, mamá, perdóname. Eso fue suficiente. Volví a meter la carta en el sobre, pasé el bolígrafo por encima y susurré, te ayudaré si me quedo aquí. Hay puertas que nunca deberían abrirse. El caso penal concluyó poco después. Mason Delany fue sentenciado a 2 años de prisión y se le ordenó pagar $15,000, más intereses. El hombre que una vez se pavoneó por mi vida como si fuera el dueño del mundo, ahora se enfrentaba a muros de hormigón y barrotes de hierro. Rachel no salió ilesa. Fue sentenciada a 3 años de libertad condicional. Perdió su trabajo en el banco. Se vio obligada a pagar $10,000 en daños civiles. Su matrimonio con Mason se disolvió rápidamente. Tras su sentencia, se mudó a un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, donde trabajaba a tiempo parcial, aislada y arrepentida. No me alegré de su caída. Pero ya no soportaba el peso de sus decisiones. Ella misma había cortado el cordón. Una tarde tranquila en Sarasota, volví a mi caballete. El resplandor anaranjado del sol poniente se derramaba sobre el lienzo mientras pintaba. A mi lado, sobre la mesa, reposaba la carta sellada que mi esposo me había dejado. Sus palabras ya estaban grabadas en mi corazón. Esta confianza es para protegerte, Ramona, es solo tuya. Dejé el pincel,
Inhalé el aire salado que venía del Golfo y exhalé larga y pausadamente. Por primera vez desde que esto empezó, me sentí libre. Al final, aprendí que el amor sin límites no es amor en absoluto, es entrega. Proteger lo que mi esposo me dejó no fue egoísta, fue honrar la confianza que depositó en mí. A los 66, por fin entendí que la familia se construye con respeto. Y si has vivido traiciones o has aprendido lecciones difíciles, comparte tu historia. Me encantaría escucharla.